En Verde Medicina queremos sacar a la luz las historias de los pacientes, porque el dolor no espera, pero también nos importan los doctores e investigadores que tratan a esos pacientes, porque al final la mejora o la sanación depende en gran parte de ellos, con sus proyectos e investigaciones. En el Madrid de Manuela Carmena, en la antigua central eléctrica del Mediodía, ahora el Caixa Fórum, y a 2 días de empezar el otoño, tuvo lugar el que ya algunos han considerado el evento del año en materia de cannabis terapéutico, la presentación oficial del Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Es difícil reunir a un grupo de expertos de tanto nivel, pero la entidad presidida por la comunicadora y usuaria de cannabis medicinal Carola Pérez lo consiguió, y pacientes, médicos e investigadores de varios países no faltaron a la cita. Para una ocasión tan especial, no podía faltar un invitado muy especial, el profesor Raphael Mechoulam, el descubridor de la molécula del THC, principal ingrediente activo de la marihuana, la cannabis sativa. También Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid, entre muchos otros galardones internacionales. El profesor Mechoulam ya no viaja mucho, pero le une una amistad muy fuerte a Manuel Guzmán y a todo el equipo, y la verdad que cuando le solicitamos, le invitamos a venir, sin dudarlo dijo que sí, y la verdad que solo tenemos palabras de agradecimiento y de cariño hacia su persona. A sus 86 años, Mechoulam recibió el calor del público asistente y hasta tuvo tiempo para curiosear en la tienda del Caixa Fórum. El equipo de Verde Medicina tuvo la oportunidad de entrevistarle y conocer las reflexiones del padre del sistema endocannabinoide. Well, I'm delighted that physicians are sitting together with scientists and with patients to hear about the problems. There are many problems that are involved in cannabinoid treatment. It is based on cannabinoid research, which unfortunately has not involved too many clinical trials. Physicians are used to base their decisions on clinical trials, and we don't have too many clinical trials. So it's, at least at this point, the physician should be talking to the patients, to the researchers, and we should have a general advance. There are many people that are doing research on cannabinoid in Israel today. We are doing some work on cannabinoids, on cannabidiol, trying to improve, to enhance its activity. Cannabidiol is an excellent compound, but the amounts needed are very high. In epilepsy, one gives high levels. In schizophrenia, what has been published, one has to give almost 1 gram and so on. So we are preparing compounds which are like cannabidiol, but are more active. And indeed, we have now compounds which we have just published together with a South American group that are much better in schizophrenia and anxiety, for example. Giving medical cannabis is not something that physicians like. One has to define what medical cannabis is. One patient should be getting exactly the same amount of CBD THC every time. When you go to a doctor, he doesn't tell you, take antibiotic, bye-bye. He will give you exactly how much and how often and so on. The same should be true for cannabis, so medical cannabis, and this should be done by analyzing every batch. So there should be at least all cannabis, medical cannabis, the exact amount of cannabidiol and THC, and the patient should be able to get. I should encourage legalization for medical purposes, but with regulation. It should be regulated, one should know what one is getting, and then it should be legalized. And like all drugs, it should be regulated. You cannot take any drug anytime. It's regulated. You have to get a prescription from a doctor, and so on. It should be very well regulated. It's completely different. It's a different sideline of recreational cannabis. Recreational cannabis is something else. I'm speaking of medical cannabis alone.
Durante la mañana, además de Mechoulam, se hizo la presentación y se habló de los diferentes modelos de regulación del cannabis medicinal, donde personalidades como Ana María Gazmuri de Fundación Daya en Chile o Mara Gordon de Celdas Therapeutic en California explicaron sus experiencias y respondieron a las dudas planteadas por los asistentes. La verdad es que no faltó de nada y la presentación fue un éxito de organización y participación. Pues el observatorio a partir de ahora arranca ya con una hoja de ruta, arranca con un plan de trabajo, arrancará con nuevos miembros que se van a adherir y no vamos a parar de trabajar hasta que consigamos, por supuesto, la regulación del cannabis medicinal. La sesión de la tarde se dedicó al encuentro con pacientes donde pudimos escuchar el impresionante testimonio de Paulina Bobadilla, residente de Mamá Cultiva Chile. Además, se informó sobre casos de éxito en enfermedades como la epilepsia infantil, cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal, dolor crónico y enfermedades neurodegenerativas. Para los que no pudisteis asistir, lo mejor es que visitéis la web del observatorio, donde próximamente encontraréis colgadas las conferencias completas. Para los que estuvimos allí, fue una jornada que nos dejó la mejor información y un recuerdo imborrable.